que ver directamente con la guía número 8 y las actividades, ya les digo exactamente, empezamos a encontrar. A partir de la página 18 empiezan la 17 empiezan las actividades correspondientes al segundo resultado de aprendizaje de la competencia ejercer derechos. En la plataforma encontramos las actividades en la fase número 4, guía número 8 y las que corresponden directamente al código terminado en 1503. Ya nosotros trabajamos las dos primeras, que es el taller y el foro de características del trabajo local. El ideal es que podamos hacer informes sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical, gráficos sobre la negociación colectiva y la infografía sobre la huelga. Entonces, para la explicación de ellos, nos vamos para el segundo punto, que nos habla directamente de esa información. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajo decente, de ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos dentro de ese contexto laboral, estamos citando directamente a la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y ellos tienen un compendio de definiciones, características y paso a paso a seguir en cada una de las situaciones que requiere o que tiene que ver directamente con ese contexto laboral y la vulneración de los derechos individuales o colectivos en el trabajo. En la OIT nos dice o nos da una definición de trabajo decente que significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, es decir, que el esfuerzo realizado en cada una de las actividades sea igualmente compensado en esa parte del ingreso económico, que haya seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias. Seguridad en el lugar del trabajo, es decir, que la empresa cumpla con todo el equipamiento que se requiere para poder desarrollar las actividades sin que la persona tenga algún tipo de riesgo o peligro. Es decir, que si estamos en un trabajo, por ejemplo, como en una construcción, que tengamos las botas necesarias, la indumentaria para no llegarnos a afectar ante alguna situación, el casco de protección. Si el trabajo es de oficina, que contemos con escritorio, con silla ergonómica, con una adecuada iluminación que nos permita desarrollar nuestras actividades sin afectar nuestra salud física. La protección social para las familias, es decir, que aquello que se paga por seguridad social, pues también tenga implicación o que se vincule a la familia dentro de esa protección que se recibe a nivel laboral. Se mejoren las perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todos los hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir esto? De que haya un trato digno, de que haya un buen clima laboral, de que la persona, en el momento que se sienta vulnerada ante algún derecho dentro de este contexto, pues lo pueda expresar libremente sin ese temor a una retaliación, sin temor a que de pronto lo vayan a echar de su trabajo por querer exigir lo justo dentro del mismo. Teniendo en cuenta esa definición que nos da la OIT, nos dice que dentro de este contexto laboral tienen que haber 4 objetivos específicos o estratégicos para poder garantizar que se cumplan los derechos fundamentales del trabajo. Primero, el crear empleo e ingresos, es decir, que se aseguren de que hay empresas que sí están legalmente constituidas y que esos empleos que se generan son empleos legales y que como tal genera un ingreso digno para las personas. Garantizar los derechos de los trabajadores desde el momento de su contratación hasta el momento ya sea de despido o que como tal la persona ya cumpla su tiempo laboral o su tiempo de vida útil a nivel laboral, hablándolo de esa manera, cuando la persona ya se va a pensionar, pues que tenga como tal la garantía del cumplimiento de esos derechos. Extender la protección social, todo lo que tiene que ver con el pago de la planilla de seguridad social, de cómo podemos acceder a los sistemas de salud, no solamente nosotros, sino también nuestras familias, y como tal, promover el diálogo social. Este último punto aplica para los 3 entes que intervienen en todo un proceso que tiene que ver con ese contexto laboral, y es la empresa, que es la que genera el empleo, el trabajador, quien lo ejecuta, y el gobierno, que es el que supervisa o regula que efectivamente se cumpla todo a cabalidad.
Entonces, esos son los 4 objetivos estratégicos que se brindan desde la OIT para que cada empresa funcione de una manera correcta y estos derechos de cada uno de los trabajadores pues no se vayan a ver vulnerados. Dentro de esta OIT hay unos convenios que están relacionados tanto con la libertad colectiva, la libertad colectiva, que es la misma negociación colectiva, o la libertad sindical, el derecho. La parte que nosotros podemos sindicalizarnos, hacer parte de un sindicato para poder velar por nuestros derechos. Nos dice por acá que tienen un convenio, es decir, un tratado donde están definiciones, características paso a paso, sobre cómo generar un sindicato, la protección que nos genera el sindicato, y el convenio número 98 que habla acerca de la negociación colectiva y cómo ésta influye o hace parte directamente de ese sindicato. ¿Qué es el ideal? Que para que se pueda funcionar realmente un proceso acorde, un proceso ameno, y que haya un equilibrio entre lo que la empresa demanda y lo que le brinda el trabajador, es que haya esas negociaciones colectivas en ciertos momentos para que se revise y se regule realmente cómo es el funcionamiento interno de cada una de las empresas. El sindicato como tal existe y ha existido durante muchísimo tiempo. ¿Para qué? Para velar y promocionar los derechos e intereses de todas las personas que están ejecutando una labor. Estos sindicatos hay muchísimos. Están clasificados en empresa, por industria, por gremiales o por oficios varios. Cada uno de ellos busca precisamente defender y promocionar los derechos de cada persona, de cada trabajador, pero lo pueden realizar a través de empresa, es decir, que solamente los empleados de esa empresa pueden hacer parte de ese sindicato, por industria o rama de actividad económica, que no solamente abarca la empresa, sino abarca a todas las que están dentro de ese mismo contexto y hacen parte de esa misma actividad económica. Es decir, si es la industria de transportes, entonces todos los transportistas que pertenecen a la región pueden hacer parte de ese sindicato. A nivel gremial, todas las personas que ejercen la misma profesión o el mismo oficio. Ejemplo, hemos visto sindicatos de docentes, del sector de la salud, hemos visto muchas noticias frente a eso. De oficios varios, es decir, sindicatos donde hay personas de diferentes profesiones, de diferentes gremios, de diferente actividad económica y como tal hacen parte de uno solo. Este es más generalizado y por lo general, como por regla general, existe uno dentro de cada municipio, dentro de cada región, para asegurar que haya alguien que vele por los intereses de las personas trabajadoras. En la negociación colectiva hay que tener en cuenta que esta negociación hace parte de las funciones que desarrolla el sindicato. ¿Qué sucede? El sindicato busca velar como tal por el desarrollo, porque se cumplan como tal esos derechos. Y la negociación colectiva busca que precisamente estos aspectos que tienen que ver con las funciones y los derechos de esos trabajadores, pues realmente se lleguen a un acuerdo entre la empresa, el trabajador y el gobierno. ¿Qué se busca con la negociación colectiva? Un salario justo, que el tiempo de los trabajadores cada vez se reduzca más. No es verdad que porque una persona trabaje más tiempo va a ser más productiva, no necesariamente tiene que ser así. La formación y capacitación del profesional, la salud y seguridad en el trabajo y la igualdad del trato. En cuanto a los salarios, lo hemos podido evidenciar cada comienzo de año cuando se sienta en la mesa de negociación las empresas, los trabajadores y el gobierno para decretar cuál va a ser el aumento del salario mínimo legal vigente cada año. Ahí es donde se empiezan a juntar los sindicatos para velar de que estos salarios sean justos, sean equitativos, de acuerdo a la alza que ha tenido como tal la canasta familiar, el transporte y demás, y pues que efectivamente el trabajador tenga un ingreso que asegure que va a satisfacer esas necesidades básicas que tiene. El tiempo de trabajo, con las reformas que hemos visto a nivel laboral, el tiempo de trabajo cada vez va a ser menor, buscando que la persona no solamente se esclavice, por decirlo de esa manera, en ejecutar una labor que genere dinero, sino también tenga tiempo para su contexto familiar, su contexto social, su contexto cultural, y pues que la persona pueda hacer algo más que simplemente trabajar las 24 horas del día. La formación y capacitación del profesional,
cada empresa está obligada a capacitar a sus empleados, ya sea en capacitaciones como tal de convivencia, de cursos cortos frente a la misma labor que desarrolla o que permitan hacer carrera dentro de la empresa para que estas personas pues puedan llegar a ascender y mejorar sus ingresos. Salud y seguridad en el trabajo, los que les mencionaba ahorita acerca de tener los implementos adecuados para la ejecución de sus actividades, y la igualdad de trato tiene que ver mucho con lo que es el clima laboral de la empresa, es decir, que haya un trato justo, equitativo, que sea realmente se escuche a la persona, que se respete su opinión, y teniendo en cuenta pues esos 5 aspectos, mejora muchísimo la calidad de vida dentro de ese contexto laboral. Los niveles de negociación son muy similares a las clases de sindicato que se presentan. Por ejemplo, en la negociación de empresa, dice que se aplica cuando todos los trabajadores son de la misma empresa, pueden tener diferentes categorías, diferentes secciones de trabajo, pero hacen parte de la misma empresa. Es lo mismo que hablábamos acá del sindicato de empresa. Por rama de actividad, igual comprende a todos los trabajadores de una misma actividad económica, y de gremio, pues las personas que hacen parte de una misma profesión, de un oficio o una especialidad que no necesariamente tiene que ser de la misma empresa. Esta negociación colectiva se desarrolla de la siguiente manera. Se tiene que presentar una vulneración de derechos dentro de ese contexto laboral, sí o sí, para que pueda actuar el sindicato. Entonces, se presenta la vulneración de derechos, el trabajador acude al sindicato, comenta la situación que se está presentando, presenta las evidencias que pueda tener frente a esa vulneración de derechos, y el sindicato hace una negociación directa con las partes, es decir, va y habla directamente con la empresa, con las personas encargadas de hacer que esa vulneración de derechos se pueda resustituir, que se pueda hacer una validación del mismo y se pueda generar una solución al pliego de peticiones. Aquí es importante aclarar que cuando llega el trabajador del sindicato, muestra que es ese derecho que ha sido vulnerado y qué es lo que quiere para su reparación. De esa reparación o de esa solicitud de reparación sale el pliego de petición, es decir, el pliego de reclamos frente a la solución que está planteando el trabajador o los trabajadores a través del sindicato. Se hace esta negociación directa con la empresa. En la conciliación es cuando ya se han escuchado las dos partes, tanto el sindicato como la empresa, y se puede llegar a rechazar o aprobar partes de este pliego de peticiones, o puede llegar la empresa a decir directamente: no voy a acceder, no voy a cumplir una sola de las peticiones que están generando los trabajadores, y se puede quedar en eso la conciliación. Puede que haya solución, como puede que no. Si hay solución, el sindicato termina la reunión, se hace el acta como tal, generando las soluciones a las que se llegó por las partes, e informa como tal a los trabajadores, y estos ya vuelven a ejecutar sus actividades común y corriente. Pero si no hay solución, el sindicato lo que hace es informar a los trabajadores de que la empresa no quiere ceder, no quiere acceder a las peticiones realizadas, y son los trabajadores los que deciden si realizan una huelga para presionar, para generar algún tipo de presión frente a la empresa y que ceda las condiciones, o si lo dejan de esta manera. Cuando se llega a este punto de huelga y la empresa no quiere reaccionar, no quiere ceder al pliego de peticiones y ya la situación se está poniendo tensa, entra el tercer ente que regula la situación o que regula el contexto laboral. Recordemos que dentro de ese contexto laboral hay 3 entes o 3 participantes: la empresa, el trabajador y el gobierno. Cuando ya se presenta esa situación extrema de que ni con las huelgas ni con paros la empresa no ha querido ceder, ahí entra a jugar lo que es el gobierno. El gobierno manda a su representante, entra a hacer esta parte otra vez conciliadora de escuchar a las dos partes, y es el gobierno quien toma la decisión. Ya ni siquiera es la empresa o el sindicato, sino es el gobierno el que entra y dice: esta es la mejor alternativa, esta es la solución que se tiene que implementar, y lo deben ejecutar. Es decir, lo que diga el gobierno en ese momento es ley, porque es el que entra a ser juez y parte al momento de tomar decisiones. Entonces, esas son las etapas de la negociación colectiva para que lo tengamos en cuenta.
Claro, hasta ahí. ¿La temática, chicas? ¿O tienen alguna pregunta? Wow, por acá me escribió. Ah, no, esto es. Pensé que esto era preguntas y ya me estaba asustando. No, profe, claro, hasta ahí, gracias. Listo, entonces, las actividades de acuerdo a la guía, nos dice como tal que hay que hacer un informe de actividad, de informe sobre ciudadanía, perdón, sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. En este momento no recuerdo, listo, ¿ya lo realizaste? No me acuerdo si yo ya te lo califiqué. Señora. Esa actividad tú ya la realizaste, es que no me acuerdo si yo ya te la califiqué. Hay algunas que yo ya te califiqué, pero no recuerdo si esta. Sí, profe, la única que me falta que me califique es la de la presentación. Listo, perfecto. Entonces, como en este momento estamos conectados, Jenny, ¿tú estás desde el computador o desde el celular? Ah, se desconectó. Se me desconectó Jenny. Bueno, mientras Jenny aparece, para poderle explicar las dos, acá está. Jenny, ¿tú estás conectada desde el computador o desde el celular? Jenny, ¿me indicas, por favor? Desde el computador, listo, perfecto. Entonces sí podemos desarrollar esta actividad. Voy a compartirles un enlace de una actividad interactiva para que podamos desarrollar la evidencia, a pesar de que pues Liz ya la entregó, es bueno que hagamos retroalimentación de la misma con algunos conceptos que tal vez de pronto no están dentro de la información brindada, pero sí hacen parte del material de apoyo. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Ya les comparto para que puedan acceder. Listo. Ingresen por favor a ese enlace que les acabo de enviar y les va a pedir este código. Me avisan si de pronto no se pueden conectar. Listo, Jenny ya nos aparece conectada, nos falta Liz. Profe, no puedo escribir el código. ¿No te deja? Con la QR No, te deja señora. entrar. Revisar si de pronto con ese QR te deja entrar.
En caso tal de que no te deje ingresar, entonces contigo desarrollaríamos las preguntas a través del chat de la reunión, ¿vale? Entonces tú me indicas. No, profe, no me deja ingresar ni siquiera con el QR. Listo, dale, entonces lo desarrollamos a través del chat de la reunión, ¿te parece? Para que pues, puedas participar también. Listo, entonces vamos a iniciar. Aquí hay una serie de preguntas, entonces el ideal que es, vamos a responderlas y pues hacemos la retroalimentación inmediatamente del mismo. La primera pregunta dice, ¿qué es trabajo decente? A, es factor clave para alcanzar una globalización justa y reducir la pobreza. B, desarrollo de una actividad sin discriminación de cualquier tipo. C, permite el desarrollo personal y profesional. O D, todas las anteriores. ¿Cuál creen que es? Entonces, de acá. Listo. Liz dice que la D, vamos a mirar acá también Jenny, la respuesta, efectivamente la D. ¿Por qué? Porque nos agrupa todas las respuestas que hemos dado hasta el momento. Factor clave para alcanzar la globalización justa, es decir, un trato digno y justo para las demás personas, para todos los que hacen parte de este contexto laboral, y reducir la pobreza porque pues entre más estable sea el trabajo, pues tenemos una mayor facilidad de satisfacer esas necesidades básicas en nuestro hogar. Desarrolla una actividad sin discriminación de cualquier tipo, es decir, que podamos acceder libremente a un trabajo sin ser discriminados y permite el desarrollo personal y profesional de cada una de las personas. Pues con la siguiente. Dice, ¿cuáles son los principios del trabajo decente? Libertad de asociación sindical, la eliminación de la discriminación en materia de empleo o ocupación. B, fomentación de la economía informal, un entorno de trabajo seguro y saludable. C, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la eliminación efectiva del trabajo infantil. O A y C son correctas. ¿Cuál creen que es? Listo, ya Liz nos responde. También Jenny, vamos a ver la respuesta. Efectivamente, A y C son las correctas. ¿Por qué? Porque eso hace parte de los principios estratégicos que tiene la OIT frente a lo que es la vulneración de derechos del trabajo. Entonces, la eliminación de la discriminación y la libertad de asociación y materia de empleo y ocupación sindical, que es lo que estamos hablando en la sesión del día de hoy, y la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y la eliminación efectiva del trabajo infantil, que lo hablamos en la primera sesión. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? Identificación del trabajador, del empleador y fecha de inicio y fin. B, compromisos por parte del empleado y del empleador y horarios de labor. C, obligaciones y prohibiciones del trabajador. D, prestación del servicio, subordinación y remuneración. ¿Cuál creen que es? Listo. Bueno, efectivamente la respuesta es la correcta, es la respuesta D, prestación de un servicio, subordinación y remuneración. Hay algo que es importante tener en cuenta, porque no era la B, que fue la que contestó Liz, obligaciones y prohibiciones del trabajador. Para que haya realmente un contrato de trabajo, así no esté escrito, nosotros podemos demostrar ante un juez que efectivamente teníamos un contrato de trabajo, porque hay una persona que genere el trabajo, es decir, alguien que nos manda a ejecutar la labor. 2, hay una persona que realiza el trabajo, es decir, hay un jefe, hay un empleado. Y 3, hay un pago por ese servicio. El contrato puede que no sea escrito, que no se haya firmado un contrato de trabajo, sino solamente lo hicimos de boca. Desde que tengamos cómo demostrar que alguien nos mandó a hacer un trabajo, que nosotros lo desarrollamos y que nos pagaron por ello,
hay un contrato de trabajo. Entonces, la respuesta correcta aquí era la prestación del servicio, subordinación, que es la persona que nos manda, que nos da las órdenes frente al trabajo a ejecutar, y la remuneración, que es el pago frente a ese trabajo que hemos realizado. Siguiente pregunta, dice, para que sean reconocidos los derechos laborales, ¿debo tener un contrato de trabajo por escrito? A, verdadero, B, falso. ¿Cuál cree? Correcto. Totalmente falso. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar. No necesitamos tenerlo por escrito para poder validar que hay un contrato de trabajo. Siguiente pregunta, dice, ¿cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total del salario en especie, es decir, con mercancía y no en dinero? A, verdadero, B, falso. Vamos a ver qué salió acá. Exacto, totalmente falso. Esto es algo que no se puede hacer, que algunas personas fraudulentas o de pronto en su ignorancia de las leyes lo llegan a realizar, pero no es viable, no se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos conseguimos un trabajo o hacemos una labor porque necesitamos cumplir o suplir unas necesidades básicas dentro de nuestro hogar, ya sea alimentación, techo, vestuario, salud, educación, la parte social. Hay muchos aspectos que nosotros necesitamos satisfacer a través de ese dinero que tenemos como respuesta al trabajo realizado. Si solamente recibimos mercancía como pago por el trabajo realizado, pues no vamos a suplir todas las necesidades que tiene nuestro hogar y por ende no es viable. Entonces, se puede llegar a pactar una parte de ese sueldo, de ese salario, en especie, ya sean mercancías, en comida, en fruta, en vestuario, en esa parte de, que pueda cambiarse, pero no la totalidad del mismo, precisamente por todas las necesidades básicas que debemos cumplir. Entonces, aquí la respuesta era falso. Siguiente pregunta dice, ¿su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmado? A, verdadero, B, falso. Listo, por acá nos respondieron, efectivamente es falso. ¿Por qué? Porque se supone que una vez firmadas las condiciones, el contrato de trabajo, las condiciones que allí están descritas son las que se deben cumplir. Algunas personas, cuando principalmente para la ejecución de los procesos de práctica, suelen cambiar la ejecución de las actividades por otras totalmente diferentes o por horarios de trabajo que no tienen nada que ver con los procesos de práctica. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y que al momento que ustedes realicen, ya sea el contrato de aprendizaje, el proceso de pasantía, cada quien tenga una copia de su proceso. Al momento que digo cada quien, es decir, la empresa que contrata o la empresa que solicita la pasantía y el aprendiz como tal. ¿Para qué? Para que los dos tengan copia de qué actividades se van a desarrollar, dónde se van a desarrollar, quién es el jefe inmediato, cuáles son los horarios que ustedes van a tener y cómo finaliza ese proceso de etapa práctica. Lo mismo sucede con los contratos de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que no está escrito no vale. Y en los casos de etapa práctica, más específicamente, después de que se realiza la firma o la autorización del proceso, las empresas, en su afán de exprimir al aprendiz, pues los ponen a hacer actividades que realmente no tienen nada que ver con su proceso y pues gana la empresa porque tiene un empleado más sin pagarle lo correspondiente, pero el aprendiz a la final no valida o no puede validar su proceso de etapa práctica porque pues la práctica es precisamente eso, valga la redundancia, poner en práctica aquella teoría que aprendió durante su etapa lectiva. Pero pues si las evidencias o el proceso que va a desarrollar es totalmente diferente a lo que aprendió, pues realmente ese proceso de etapa práctica no se podría validar. Entonces, importante que ustedes tengan en cuenta que una vez firmado el contrato o la pasantía, no se pueden cambiar las condiciones laborales. Siguiente pregunta dice,
¿Cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tiene derecho con un contrato de trabajo? Prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones. B, subsidio por incapacidad temporal, indemnización por permanente o parcial. C, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario. O D, todas las anteriores. Vamos a ver qué nos contestó Jenny. Bueno, aquí la respuesta eran todas las anteriores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un contrato de trabajo y principalmente si el contrato es por nómina, tenemos acceso a todos estos servicios. ¿Qué sucede? Cuando es por nómina, cuando nos contrata directamente la empresa sí nos tiene que pagar la prima de servicios, las cesantías, los intereses sobre las cesantías y las vacaciones. Para los demás contratos, contrato por prestación de servicio a término fijo, todo aquel que directamente pague su seguridad social, el trabajador no va a tener derecho a esta primera, pero sí va a tener subsidio por incapacidad temporal, indemnización por permanente o parcial. Esto, dependiendo la situación que suceda, si ya sea enfermedad, sea accidente, hay un tiempo que lo paga directamente la EPS y hay un tiempo que lo paga el fondo de pensiones. Dentro de ese porcentaje que nosotros pagamos de fondo de pensiones, hay un porcentaje mínimo que destina ese fondo de pensiones precisamente al pago de indemnizaciones por enfermedades que ya llevan más de 180 días de recuperación o por accidentes que generan una incapacidad mayor a 180 días. La EPS paga desde el día 1 de incapacidad hasta el día 180, que es el subsidio por incapacidad temporal. A partir del día 181 hasta el día 520 lo paga el fondo de pensiones. ¿Qué sucede? Digamos, ustedes tuvieron un accidente, superaron ese día 520 de incapacidad. Durante todo ese tiempo, tanto la EPS y el fondo de pensiones pagaron indemnización, pagaron esa incapacidad. Pero si ya pasado ese tiempo, esos 520 días, ustedes no se han recuperado totalmente de la lesión que pudieron haber tenido o de la enfermedad que estén sufriendo, ustedes pueden tramitar por el fondo de pensiones una pensión de invalidez, precisamente porque ustedes están teniendo una pérdida de capacidad laboral. Entonces, desde que nosotros hagamos aportes a seguridad social y a pensión, tenemos acceso como tal a estos beneficios. Indemnización permanente, esto lo suelen hacer lo que son las aseguradoras, la ARL, cuando hemos tenido un accidente directamente relacionado con nuestro trabajo y nos dejó alguna lesión que tiene un tiempo prudencial, digámoslo de esa manera, de recuperación. Ahí la ARL nos genera esa indemnización, pues efectivamente hay una serie de requisitos, hay una serie de pasos, pero se puede llegar a sostener esa indemnización, ya sea permanente o parcial, es decir, para toda la vida o por un tiempo determinado. Pensión de sobrevivientes, eso se tramita a través del fondo de pensión, cuando por cosas de la vida perdemos ese familiar del que dependemos económicamente y esta persona estaba pagando ese fondo de pensiones, haciendo sus aportes, esa pensión le puede quedar a la esposa que tiene como tal hijos pequeños o al hijo que tiene alguna condición médica o una discapacidad que hacía que dependiera 100% de esa persona que ha fallecido. Y el auxilio funerario, pues como tal, todo lo relacionado a ese proceso de proceso fúnebre, digámoslo de alguna manera, para el sepelio de la persona que estaba cotizando dentro de ese fondo de pensiones. Entonces, digamos que en todas estas prestaciones nosotros sí podemos acceder, pero pues dependiendo del tipo de contrato que tengamos, o accedemos a todas o accedemos solamente a algunas de ellas. Listo. Listo. Ok. Jenny, por favor, tómale pantallazo. Yo ya te lo envío acá por el grupo, acá por la reunión, para que efectivamente este pantallazo es el que vas a diligenciar, bueno, perdón, diligenciar no, lo vas a cargar aquí donde dice informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo.
Es decir, con esta actividad que acabamos de desarrollar, de hacer las preguntas, de hacer la retroalimentación de las mismas, estamos cumpliendo con este primer ítem de esta evidencia. ¿Tienen preguntas hasta acá, chicas, frente a esa actividad? No, señora, todo claro. Listo, las dos siguientes actividades, Liz, creo que ya las entregó, ¿cierto? Que es el gráfico y la infografía. Sí, señora. Listo. El foro, voy a explicarlo de todas formas, porque a pesar de que pues Liz ya lo entregó, creo que Jenny no lo ha entregado, entonces el foro es importante que se desarrolle, tú ingresas acá donde dice foro, ahí ya está como tal la apertura del mismo, que dice foro sobre el convenio colectivo y la libertad sindical, que fue sobre lo que trató hoy la sesión, y hay una serie de preguntas. Como son solamente dos compañeras, dos personas las que están activas dentro del proceso, solamente vas a dar respuesta a estas preguntas, no vas a hacer retroalimentación, porque pues son solamente dos respuestas las que van a ver dentro del proceso. ¿Ah, ya hiciste el foro? Espérame, yo miro que yo no... Ay, sí, ven, sí, no te he calificado, ahora te califico entonces, qué pena que no me había dado cuenta que ya estaba el foro realizado. Ahí sí, me excuso. Eso, el foro ya está. Las dos siguientes actividades, ¿tú ya las realizaste? Creo que no. Gráfico sobre negociación, infografía, vamos a mirar. No, solamente es una. Sí, en este caso solamente entregó la compañera Liz. Hay dos formas de hacerlo. Uno, como nos lo solicita, porque esto se me atravesó acá. Como nos lo solicita la guía nos dice que hay que hacer un gráfico sobre la negociación colectiva, teniendo en cuenta estas cuatro preguntas. ¿Qué tipos de negociación existen? ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? ¿La finalidad de la negociación colectiva? ¿Y qué promueve la OIT al respecto? Se puede hacer un mínimo de una, máximo 2 hojas. La infografía sobre la huelga es exactamente lo mismo, hacer una infografía frente a estos tres ítems. ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio de la huelga? ¿Y cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Tú decides, las realizas de esa manera tal cual como lo solicita la guía, o, dado que pues solamente eres tú, te facilito los canvas que yo tenía ya predispuestos para el desarrollo de la actividad dentro de la clase. Estos yo te los dejaría activos en caso de que decidas realizar la actividad por este medio, te los dejaría activos hasta el día sábado, hasta el día lunes, para que puedas desarrollarlos y pues cargarlos a la plataforma. Entonces, por ejemplo, este es el del gráfico de la negociación colectiva. Harías la respuesta a las preguntas, buscas la información, las generas en estos puntos, escribes tu nombre, lo descargas y lo subes donde dice gráfico de la negociación colectiva. Para la infografía, la misma situación. Solo que acá en la infografía yo sí le había puesto como más preguntas para trabajarlas en equipo. ¿Qué es la infografía? ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son los tipos de huelga? ¿El objetivo de la huelga? ¿Qué requisitos debe cumplir la huelga? ¿Cuáles son las etapas? ¿Y cómo se da por terminada la huelga? También puse cuáles son las más importantes, normas que la amparan, prohibiciones. Tú me dices, ¿optarías por hacerlo tal cual como lo pide la guía o lo realizas a través de esos dos campos? Listo, perfecto. Entonces te voy a compartir los enlaces. Entonces acá. Uno. Y este es el otro. Listo, y te convertí los dos canvas para la realización de esas dos evidencias
que hacen parte de ese segundo resultado de aprendizaje. ¿Listo? Entonces simplemente haces la investigación, generas en cada uno de los ítems la respuesta y lo descargas. ¿Cómo descargas desde el Canva? Le das acá compartir, descargar, acá en tipo de archivo le pones PDF estándar y le das descargar a la evidencia y ya con eso lo subes directamente a la plataforma para que no vas a tener inconveniente. Esto lo cierro. Listo. De ahí ya siguen las actividades que son del resultado de aprendizaje número 3. Está el mapa mental de violación de los derechos del trabajo, foro estudio de caso, cuadro comparativo sobre el derecho de petición y acción de tutela y un texto argumentativo. ¿Me recuerdas, Liz, de estas? ¿Tú ya las realizaste todas o te quedó faltando alguna? Profe, todas ya las hice. Listo, entonces, Jenny sí no se ha hecho todavía ninguna, ¿cierto? Ok, listo, perfecto. Entonces voy a hacerles la explicación también de la temática para que pues no nos quedemos de pronto cortos con la información y pues efectivamente de ahí explicar las evidencias, pues hacer la retroalimentación que sea necesaria. Entonces, para ese tercer resultado de aprendizaje, dentro del material de apoyo vuelve y se retoma lo que son la definición de los derechos fundamentales del trabajo y nos dice que son todos aquellos derechos y libertades que tiene toda persona por el simple hecho de ser una persona. Es decir, es algo inherente a la condición humana y que se encuentran reconocidos y garantizados por el ordenamiento jurídico y que estos los encontramos consagrados en nuestro derecho interno, es decir, como derechos humanos, como en los tratados internacionales ratificados por nuestro país en materia de derecho de trabajo. Es decir, es algo a nivel mundial que nadie se puede hacer de la vista sorda al momento de llegar a ser una violación frente a esos derechos fundamentales. ¿Bajo qué derechos o bajo qué situaciones se nos puede llegar a nosotros vulnerar un derecho fundamental? Es decir, perdón, acá nosotros tenemos varios derechos, entre ellos está el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica del trabajador, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral. Recordemos que dentro del contexto laboral nosotros podemos llegar a sufrir algo que se llama acoso laboral. Dentro de la terminología de este contexto laboral a ese acoso se le llama mobbing y como tal eso no solamente nos puede dejar a nosotros secuelas emocionales y psíquicas, es decir, mentales, sino también en algunos casos secuelas físicas, porque se llega a tal punto de estrés y depresión que el cuerpo empieza a manifestarse a través de enfermedades. El respeto y la protección de la vida privada y la honra del trabajador y su familia. Hay momentos que por situaciones de fuerza mayor nos requerimos pedir algunos permisos o ausentarnos del trabajo en determinados momentos y a nuestro jefe inmediato o a la persona que corresponda, pues nos toca dar la información que es muy privada de nuestro círculo familiar. Esa información que nosotros brindamos no la pueden estar ventilando los cuatro vientos dentro de la empresa porque hace parte de nuestra información privada. A menos que nosotros la queramos compartir con toda la empresa, no es viable como tal que una empresa lo pueda hacer. Eso sería vulneración de nuestra privacidad. El derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, es decir, nosotros podemos solicitar una comunicación interna, una comunicación privada hasta con el gerente de la empresa y no nos lo pueden prohibir porque hace parte de ese proceso, de esos derechos que tenemos dentro de ese contexto laboral. El derecho a la libertad de conciencia, manifestación de todas las creencias y al ejercicio libre de todos los cultos, es decir, podemos tener la religión que queramos tener y eso no puede afectar nuestro proceso laboral. La libertad de expresión, opinión e información sin censura previa en cualquier forma o por cualquier medio. El hecho que tal vez tengamos nosotros una discusión o una mala relación con alguien de la empresa no significa que nos puedan excluir de cualquier tipo de información que también esté relacionada para nosotros o que tenga que ver con las funciones de nuestro cargo. Así que independientemente de si le caemos bien o le caemos mal al líder del proceso, al jefe de recursos humanos o a cualquier persona de la empresa,
a nosotros no nos pueden privar de tener la misma información que tienen los demás compañeros frente al ejercicio de nuestras labores. La libertad de trabajo y el derecho a su libre elección. Además, la garantía de que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo las excepciones que la propia Constitución dispone. Es decir, no se puede discriminar a la persona por ninguna condición, a menos, o no se le puede dar un trabajo a alguna persona por ningún tipo de discriminación, a menos de que ese trabajo no sea legal o no esté legalmente constituido. Por ende, no debe haber ningún tipo de censura al momento de hacer una contratación. También tenemos derecho a no ser sujeto de actos discriminatorios señalados en el artículo 2 del Código de Trabajo. Es decir, no podemos ser señalados por nuestra raza, por nuestro idioma, por nuestro género, por la nacionalidad, por el lugar donde residamos. Es decir, hay muchos aspectos por los que normalmente se suele hacer discriminación, pero dentro de esos derechos que nosotros tenemos está ese derecho a no ser discriminados, y el artículo 2 del Código Sustantivo del Trabajo hace referencia precisamente a ese punto. La libertad sindical y derecho a negociar colectivamente sin obstáculos indebidos, que fue lo que trató la sesión del día de hoy. La garantía de indemnidad, que consiste en no ser objeto de represalias por parte del empleador al momento que nosotros damos a conocer una vulneración de derechos, que es el miedo o el temor que muchas personas tienen al momento de sentir una vulneración de derechos, pero no lo hacen público, no hacen el esfuerzo de velar por esos derechos, porque piensan que al momento de hablar, pues se van a generar represalias contra esta persona. Cuando nosotros, ¿en qué momento nosotros podemos decir esos derechos están siendo vulnerados? Cuando se nos limita en el ejercicio de nuestra labor sin una justificación suficiente, de una forma arbitraria, desproporcionada o sin respeto al contenido inicial. Es decir, de un momento a otro, las condiciones laborales cambiaron totalmente, se nos dio una mayor carga laboral o se nos excluye totalmente del proceso sin una justificación previa, sin algo que realmente dé una causal del por qué está sucediendo esa situación. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque al momento en que se empieza a vulnerar los derechos, se empiezan a evidenciar tres formas de violencia laboral. Dentro de ese contexto laboral, nosotros podemos evidenciar ese moving a través de tres aspectos: violencia física, acoso sexual y acoso psicológico. La violencia física, es decir, todo daño que tenemos directa o indirectamente ocasionado sobre la persona trabajadora. Este daño físico puede ser agresión física, es decir, un golpe que recibe la persona directamente, o a través del deterioro de su salud, precisamente por el ejercicio indebido de sus funciones. Es decir, digamos, a la persona se le extendieron los horarios de trabajo, tiene que entrar mucho más temprano, sale mucho más tarde, tiene una carga laboral muy grande, gigante, que hace que pues la persona ya no duerma bien, no coma bien, y eso va a generar como tal una enfermedad. Acoso sexual, pues como creo que es de conocimiento de todos, es toda conducta o comentario que tiene una connotación de base sexual o de tipo sexual, y que casi siempre viene de una persona que tiene más poder de quien lo recibe. ¿Qué sucede? Que como siempre hay esta jerarquía de poder, la persona no denuncia, la persona no dice nada por temor a perder su puesto de trabajo. El acoso psicológico suele suceder en una mayor medida, es el que más se presenta, pero muchas veces no lo sabemos identificar, no nos damos cuenta cuando alguien está siendo víctima de este acoso psicológico, porque no solamente se puede presentar a una persona, sino a un grupo de personas, puede ser de manera verbal, de manera no verbal, y su presentación puede ser constante, es decir, todos los días, como puede ser un día sí, un día no, puede ser recurrente, puede ser bastante fuerte o demasiado pasivo. Por eso muchas veces las personas no lo logran identificar en un primer momento. ¿Qué se hace dentro de ese acoso psicológico? Se busca desestabilizar a la persona, que se aísle, daña su reputación, deteriora su autoestima, disminuye la capacidad laboral, busca que la persona sola, en resumen, que la persona sola se aburra, se desespere en su trabajo hasta que tome la decisión de dejarlo, de irse, con tal de no seguir sufriendo ese acoso psicológico que está teniendo dentro de ese contexto laboral.
Y por eso es muy importante que dentro de este contexto laboral, el clima laboral sea un pilar fundamental a tener en cuenta. Si una persona se siente no solamente bien remunerada, sino una persona que se siente a gusto con el desarrollo de sus funciones, que tiene compañeros que son proactivos, que ayudan a retroalimentar las actividades, que se trabaja realmente en equipo, pues este tipo de violencias no se presentan. Y cuando no se presentan este tipo de violencias dentro de ese contexto laboral, pues las personas rinden mucho más. ¿Cómo nosotros podemos identificar lo que sí es violencia y lo que no es violencia dentro de un contexto laboral? Porque muchas veces podemos llegar a confundir. Lo que son los conflictos laborales no es violencia laboral. ¿Qué sucede? Nosotros podemos tener discrepancias frente al trabajo que está realizando nuestro compañero al que realizamos nosotros. Es decir, nos pusieron a hacer una actividad en equipo, pero preciso Pepito Pérez no hizo nada, lo hizo mal o no rindió lo suficiente. Podemos tener un altercado con esta persona, pero ese altercado se queda ahí, solamente en la ejecución de esa actividad, y ya al día siguiente volvimos a hacer lo mismo de siempre, nos saludamos, hablamos normal y ya, la situación quedó hasta ahí. O si tuve ese inconveniente con esa persona, no me gustó cómo respondió, pero no avanzó a más. Si quiero simplemente saludarlo, no pasa absolutamente nada, es un conflicto laboral, pero no es violencia laboral. Las exigencias organizacionales, es decir, las exigencias que generan los líderes de área, los coordinadores, son situaciones que sí nos pueden causar estrés, siempre y cuando esas actividades o esas metas que debemos cumplir estén muy encima de tiempo de entrega o definitivamente pues ya no tenemos tiempo de entregar y se nos sobrecarga las actividades. Esas exigencias organizacionales hacen parte del deber ser del contexto laboral, más no son un tipo de violencia. Ejemplo claro, exigirle a una persona que normalmente llegaba tarde, que llegaba 15, 20 minutos tarde, no es una violencia laboral porque se le está exigiendo que cumpla un horario, que se le haga un seguimiento, que se le hagan los respectivos llamados de atención. No es violencia laboral porque dentro de su contrato la persona firmó que entraba a determinada hora y tenía que salir a determinada hora. Si la persona incumple este proceso, pues se tiene que aplicar la exigencia organizacional para que pues todos cumplan efectivamente el horario acordado. El estrés laboral es la consecuencia de las actividades o tareas y se manifiesta en alteraciones físicas y psicológicas. ¿Qué suele suceder cuando nosotros nos dejamos, y suele suceder mucho precisamente por eso, porque nos dejamos alcanzar muchas veces de actividades, creímos contar con el tiempo suficiente, pero mentiras que todo se nos vino encima y tenemos represado lo urgente y lo necesario? ¿Qué pasa? Como todo está al tiempo, nos estresamos, nos da dolor de cabeza, dejamos de comer, nos pueden dar 1000 síntomas, pero lastimosamente eso no es violencia laboral, eso es falta de organización directa de nosotros o de nuestro equipo de trabajo y por eso se presenta el estrés. El burnout, que es conocido como el síndrome de agotamiento profesional, tiene que ver mucho con el estrés laboral. ¿Por qué? Porque es que el burnout es cuando ya el cuerpo definitivamente ya no da más, el cuerpo ya quedó con la batería en cero. ¿Por qué? Porque estamos cargando niveles grandísimos de estrés laboral, nos despertamos temprano, nos acostamos muy tarde, ya casi no estamos comiendo, tenemos muchas tareas represadas y el cuerpo está trabaje, trabaje y trabaje. ¿Qué sucede? Que llega un punto en que el cuerpo ya no da más, que necesita a fuerza descansar y ahí es donde se presenta ese agotamiento, el síndrome de agotamiento profesional. Sí genera situaciones físicas, sí genera situaciones mentales y emocionales, pero no es violencia laboral. ¿Qué sucede? Que por esa falta de organización de nosotros o de nuestro equipo de trabajo, pues nos estamos viendo afectados dentro de esos tres aspectos, pero pues no indica que sea directamente violencia laboral. Cuando se presenta esa violencia laboral, esa vulneración de derechos, hay una serie de mecanismos que nos ayudan como tal a que esa vulneración se restituya directamente, es decir, que se vuelva a generar como tal ese derecho fundamental y lo podamos aplicar. Para ello está la acción de tutela, el derecho de petición, la acción de cumplimiento, las acciones populares y de grupo.
Cada una tiene un tiempo estipulado particular para poderla ejecutar y en caso tal de que una no funcione, se va a la siguiente instancia para que podamos regular este tipo de situaciones y haya una solución previa. Digamos que dentro de todo proceso siempre hay un paso a paso, un eslabón al cual llegar y brindar una solución, y si este no nos la brinda, pues vamos a la siguiente instancia y así hasta que logremos hacer la restitución de ese derecho fundamental. Entonces, con base en esta información, hay un Canva. Tú me dirás, Jenny, si lo utilizas para la ejecución como tal de el primer punto, que es el mapa. Bueno, este ya lo teníamos desarrollado con otro grupo. Entonces, si quieres, acá lo socializamos y tú lo cargas como tal a la plataforma, ¿no? Que pues ya Liz ya lo había realizado. En este mapa, bueno, la evidencia como tal que nos decía, vamos a mirar para que no nos salgamos del contexto. La evidencia decía que hay que hacer un mapa mental de violación de derechos del trabajo, nos da como tal unos materiales de apoyo, ¿cierto? Que de acuerdo a la protección de los derechos humanos que da la OIT, la Constitución de los Derechos Humanos Internacionales y el Código del Trabajo, pues podamos revisar bajo qué situaciones se puede llegar a hacer una violación de derechos de trabajo. Acá dentro de este mapa mental está como tal esa situación, nos lo aclara lo más específico posible. Nos dice que la violación de los derechos del trabajo afecta directamente en la vida social, laboral, física, psicológica y el grupo de trabajo. Es decir, no solamente nos vemos a nivel individual afectados, sino también el grupo de trabajo puede ser afectado por ese proceso. Aquí, ¿qué podemos hacer cuando afecta eso? Identificar la forma de violencia, cómo se está presentando, si es a nivel físico, emocional, a nivel psicológico, para saber de qué manera actuar. Documentar y registrar las agresiones, hacer públicas las agresiones, evitar reacción frente a los ataques, controlar y evitar la ira y el resentimiento, es decir, poder actuar con cabeza fría para tener las pruebas que sean contundentes frente a la persona que está generando la agresión y asimismo poder exponerla para que pues este hecho de violencia sea como tal vulnerable. ¿Cómo se puede manifestar? Aislamiento de los otros compañeros, es decir, la persona ya no quiere trabajar en equipo porque no se siente a gusto, cambios de tareas sin sentido, hoy me ponen a hacer algo, dentro de un rato otra cosa totalmente diferente, no nos permiten terminar las actividades cuando ya tenemos otra encima que lleva a sobrecargas de trabajo, el difamar a la persona, criticarla o ridiculizarla. Esas son las formas como se puede llegar a manifestar. ¿Contra qué atenta? Contra los derechos humanos fundamentales, contra el trabajo digno, la salud y la seguridad de los trabajadores. Esta violación de derechos se define como toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar de manera directa o indirecta un daño físico, psicológico o moral. Precisamente de esa manera son las formas de presentación de la violencia dentro de este contexto laboral. Se puede presentar la agresión física, el acoso moral, que es la parte psicológica, y el acoso sexual, que son las tres que hablábamos hace un momento dentro de la explicación. La agresión física, toda conducta que está asociada a causar daño físico sobre el trabajador y su consecuencia genera estrés, depresión, ansiedad, pérdida de la autoestima, culpabilidad, problemas cardíacos, problemas digestivos, insomnio y miedo. Puede crearlos todas como puede crear solamente algunas de ellas. El acoso moral, que es el mismo que se llama mobbing, que es una conducta de hostigamiento laboral, se puede venir de parte de un jefe, de un supervisor o inclusive de un compañero de trabajo. Cualquiera de ellos puede generar ese tipo de acoso laboral. Atenta contra la dignidad de la persona, provocando discriminación, humillación, intimidación, ofensas. Y por último, el acoso sexual, que nos dice que es toda conducta reiterada de connotación sexual, no consentida por quien lo recibe, basados en el poder, que perjudica como tal el desempeño laboral de la persona. Entonces, estos tres aspectos nos muestran realmente de parte de quién puede venir ese acoso laboral, cómo se puede llegar a presentar y qué es lo que tenemos que hacer al momento que evidenciemos
este tipo de situaciones. Frente a este mapa de violación de derechos, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? No, señora. Jenny, ¿tienes alguna pregunta? Listo, Jenny. Entonces, ya te lo voy a descargar. Ah, pero yo no tengo el grupo de ustedes. Yo estoy dentro del grupo de trabajo de ustedes, no me acuerdo. Ay, profe, no sé. Bueno, mejor te voy a compartir el Canva para que tú misma lo puedas descargar y lo subas la evidencia a la plataforma, ¿listo? Ahí está abierto. Entonces, este mapa mental de violación de derechos lo vas a cargar aquí donde dice evidencia de aprendizaje número 3, mapa mental violación de derechos del trabajo. Este foro estudio de caso, que fue con lo que abrimos la sesión, no se realiza precisamente porque es que en la plataforma se supone que debe traer como anexos los casos que se van a estudiar, los que se van a analizar. La plataforma no los trae, no sé si fue porque se les olvidó o qué situación pasó, pero no están cargados. Por ende, este punto no lo vamos a desarrollar. La siguiente actividad es un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Como su nombre nos lo indica, hay que hacer precisamente eso, un cuadro comparativo comparando, valga la redundancia, cuáles son las acciones del derecho de petición y la acción de tutela. Tú me indicas, Jenny, si lo quieres desarrollar a través de este Canva, el cual como tal pues ya está creado el cuadro para la comparación del mismo. Bueno, esto ahorita lo modifico porque pues ya está, no lo iba a trabajar el día de hoy, quedamos solamente en el otro punto, pero pues este ya está diligenciado, entonces sería habilitártelo para que tú lo puedas diligenciar. Aquí, ¿qué se genera? La comparación entre lo que es derecho de petición y acción de tutela, que van los conceptos, la característica, cuándo aplica un derecho de petición, cuándo aplica la acción de tutela, quién la interpone y cómo se debe radicar. ¿Para qué? Para que tengamos clara la información. Entonces, bueno, yo creo que lo expliquémoslo de una vez para que nos quede como la retroalimentación del mismo. Dentro de los conceptos que nos dice, derecho de petición es el que permite que cualquier persona pueda presentar una solicitud respetuosa a una autoridad, ya sea dentro del contexto laboral, puede ser directamente a la empresa, se me va la palabra, al defensor del trabajo o a la entidad competente para que nosotros podamos tener como tal la respuesta a una vulneración de un derecho o incluso solicitar información, hacer una consulta, una reclamación o una queja. Para eso utilizamos el derecho de petición. La acción de tutela, esta se realiza directamente ante un juez para reclamar una protección frente a un derecho que ha sido vulnerado. Es decir, el derecho de petición lo podemos utilizar también frente a un derecho que ha sido vulnerado, pero también nos sirve el derecho de petición para solicitar información, para hacer reclamos, para hacer quejas. La acción de tutela no. Aquí simplemente decimos, se nos vulneró un derecho y eso lo hacemos ante un juez, damos los soportes frente a ese derecho que ha sido vulnerado para que el juez, como autoridad pública, nos ayude a dar solución a ese problema. ¿Qué características tienen cada uno de ellos? El derecho de petición dice que es gratuito, no tiene ningún costo para el solicitante, obliga a dar respuesta dentro de los plazos legales, si no estoy mal son 10 días hábiles que tiene una institución para poder dar respuesta a un derecho de petición, flexibilidad formal que puede presentarse por escrito o verbalmente. En el caso de, por ejemplo, las entidades de salud, cada empresa tiene ya un formato preestablecido en el cual solamente diligenciamos pues la queja o la información que queremos solicitar y ya con eso tenemos el formato específico para que ellos nos puedan dar respuesta. Facilita el acceso a la información y a la vigilancia ciudadana sobre la actuación del Estado, la protección constitucional, es decir, que está amparado por la Constitución y puede exigirse si se es vulnerado. Es decir, lo primero que hacemos ante una vulneración de derechos, hacemos el derecho de petición. Llenamos el formulario en caso que exista, si no, lo buscamos por internet, hacemos la petición
o la reclamación que estemos solicitando, esperamos, lo radicamos, esperamos 15 días hábiles, 10, 15 días hábiles, no recuerdo muy bien en este momento cuántos son, y la empresa debe dar respuesta. Si la empresa no nos da respuesta, pasado una vez ese tiempo de vigencia, tenemos que hacer la acción de tutela porque se nos está vulnerando el derecho a la información o un derecho fundamental del trabajo. ¿Cómo radicamos, o cómo generamos una acción de tutela? Las características dice, protege los derechos fundamentales de forma inmediata. Aquí no se tiene que esperar mucho tiempo, lo máximo son 3 días hábiles para que el juez dictamine que deben ejecutar como tal la información que solicitamos o la restitución del derecho vulnerado. Es un proceso ágil y sencillo, no tiene tantos formalismos, se puede presentar por cualquier persona, incluso sin abogado, no se requiere, es gratis y de fácil acceso, da una respuesta rápida, que nos dice generalmente en pocos días, pero son 3 días hábiles. De carácter subsidiado, se usa solo si no hay otro medio eficaz, es decir, si el derecho de petición no sirvió, se pasa a la acción de tutela. ¿Cuándo aplica? Cuando nosotros tenemos solicitar alguna información directa con copia a los documentos a consultar o unos conceptos específicos, eso frente al derecho de petición. La acción de tutela aplica cuando se ve una vulneración o una amenaza a la vulneración de los derechos y no hay otro medio que realmente responda frente a esta situación. Ejemplo claro, vamos al punto de las EPS, que son los que más generan este tipo de situaciones o se usa más para este tipo de formatos. Hacemos el derecho de petición de que necesitamos que la EPS nos brinde un medicamento que requerimos para un tratamiento de salud. El derecho de petición no funciona porque no nos dieron respuesta. Entonces, hacemos la acción de tutela. Dentro de esa acción de tutela, que por lo general se solicita a través de la Superintendencia de Salud, la Superintendencia tiene su formato preestablecido, nosotros escribimos la situación y en 3 días hábiles ellos dan respuesta. Es decir, no solamente dan respuesta a que la EPS brinde una información concreta, es decir, de que se alerte de que hemos hecho una solicitud y ellos no la han respondido, sino que den una respuesta positiva al mismo. Ejemplo claro con el tema de los medicamentos en salud. Solicitamos un medicamento que no nos lo habían entregado. ¿Qué hace la acción de tutela? Le pide a la EPS que en ese transcurso de 72 horas, que son los 3 días hábiles, deben entregar el medicamento a la persona que lo requiere. Ni siquiera que den respuesta al por qué no lo han entregado, sino que lo entreguen de manera inmediata porque se está vulnerando el derecho a la salud. Entonces, eso hace que sea casi que inmediato la respuesta de las entidades. Pero lastimosamente tenemos que hacer un protocolo, un paso a paso. Primero, la queja directamente a la EPS, pasado por ese derecho de petición, y si no se cumple a través de la EPS, pues ya pasar a la acción de tutela a través de la Supersalud para que pues se pueda hacer valer ese derecho. ¿Quién le interpone? El derecho de petición lo interpone cualquier persona que sea mayor de edad, que puede ser la afectada o puede ser familiar del afectado y no requiere abogado. En la acción de tutela, la misma situación. Lo puede hacer cualquier persona mayor de edad, lo pueden interponer ya sea por el familiar que está enfermo y no lo puede hacer directamente, o lo puede hacer un abogado, cualquiera de los tres. No lo requiere, pero pues en caso tal que la persona desee que lo tramite directamente un abogado, pues lo puede hacer. ¿Cómo se radica? Ante la entidad que se está generando la solicitud, el derecho de petición se radica en los formatos que ellos tienen establecidos o en una carta formalizada. Formalizada quiere decir que tenga los datos de contacto de la entidad, el asunto como tal que se requiere de atención, los datos específicos de quien solicita la información o solicita el servicio y el por qué no se le ha brindado hasta el momento con firma de esa persona. Esto también se puede hacer de manera anónima, no necesariamente tiene que ser firmado. Si es de pronto una denuncia, lo pueden hacer anónimo. Si es ya una solicitud concreta de información, que se especifique qué es lo que se requiere y en qué momento se requiere. Lo que es la acción de tutela se presenta directamente ante el juez, se puede radicar en línea o de forma presencial en el juzgado.
¿Qué se hace? Cuando es en línea, la misma plataforma nos da el formato, describimos la situación, o cuando no tenemos acceso a internet o desconocemos cómo se hace, nos acercamos al juzgado más cercano de donde vivimos, hablamos con la persona encargada, que por lo general es la secretaria del juez, y es la persona que nos brinda las indicaciones de cómo realizarlo, o en caso tal nos ayuda a hacer el borrador del mismo para que podamos radicarlo y que se pueda brindar esa ayuda que necesitamos frente a dichos elementos. Entonces, esas son las características y ese cuadro comparativo de cada una de las situaciones, de cada uno de los formatos que vamos a utilizar para poder ejecutar cualquiera de los dos en caso que lo requeramos. ¿Tienen preguntas frente a ese cuadro comparativo, chicas? No, señora. Jenny, como estás como de buenas hoy, dado que tú estás, puedes ser la única que nos falta para que se pueda poner al día con las evidencias, y el ideal es ayudarlas para que pues vayan liberándose de carga. Ahí te dejo abierto el Canva para que lo puedas descargar y lo subas donde dice cuadro comparativo sobre derecho, petición y acción de tutela. La siguiente actividad de ese tercer resultado de aprendizaje es un texto argumentativo. Ese texto argumentativo nos dice que debemos hacer reflexión, es decir, frente a nuestra propia opinión, dar respuesta a estos tres ítems: la importancia del derecho de asociación, el del derecho a la huelga y los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Es decir, damos nuestro argumento de qué pensamos, qué opinamos frente a esos tres aspectos, y lo escribimos y lo cargamos acá en la plataforma donde dice texto argumentativo. Dado que es algo muy personal, eso sí se tiene que realizar de manera individual y pues Jenny te quedaría pendiente por realizarlo. ¿Clara esa actividad? Sí, señora. Listo. ¿Les parece si continuamos con las del último resultado de aprendizaje o lo dejamos para una siguiente sesión, que son solamente 2 puntos? No, profe, de una. ¿Sí? Listo. La siguiente actividad que corresponde pues al cuarto, bueno, vamos por acá. El cuarto punto, que habla acerca del Estado social de derecho, es decir, cómo la parte gubernamental tiene que ver como tal con la garantía de los derechos fundamentales del trabajo, nos lleva a saber o a preguntarnos qué es el Estado social de derecho. Y esto lo que nos define es que el gobierno, a través de su constitución política, hace de que todas las funciones, que todo lo que está allí reglamentado, tenga que ver con la validación del ejercicio de lo que podemos hacer y lo que no podemos desarrollar dentro de un contexto laboral. Es decir, nos está diciendo tanto a los trabajadores como a las personas que generan empleo cuáles son las cosas, los deberes y derechos que tenemos cada una de las personas y bajo los cuales se tienen que como tal reglamentar. Es decir, hay unos derechos y hay unos principios dentro del proceso laboral. Principios como cuáles: mantener lo que es la dignidad humana, prohibir toda forma de discriminación, la protección del matrimonio y la familia, obligación de la sociedad de la propiedad, solidaridad, de respeto por los derechos humanos. Es decir, validar que aquel ambiente laboral que tengamos dentro de las empresas realmente beneficien al trabajador. Recordemos que cada ser humano, cada persona figura o transita por varios contextos día a día. El contexto individual, sobre lo que yo soy, lo que yo, mi autoestima, el cómo yo me valido; el contexto familiar, las personas que me rodean, con las que yo convivo día a día; el contexto social, mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de estudio en caso que esté estudiando; y mi contexto laboral. Ese contexto laboral no solamente trae la carga laboral, las funciones que yo desarrollo, sino cuál es ese contexto social dentro de ese contexto laboral y cómo se desarrolla. ¿Para qué? Para que se tengan en cuenta esos principios que me generan a mí una calidad de vida acorde a lo que yo estoy ejecutando y no vulnerar cada uno de mis derechos. Entonces, dentro de esa Constitución se busca precisamente eso: mantener la dignidad humana y que se conserven los contextos sociales en los que transita cada una de las personas.
¿Derechos a qué tenemos nosotros? Al trabajo, a la seguridad social, la educación, esa educación dentro de ese contexto laboral, es decir, aquel que me permita formar carrera, capacitarme cada día más sobre el ejercicio de actividades, porque hay algunas actividades que hace 20 años eran funcionales, pero que hoy, con la actualización, la modernización de las cosas, pues han ido cambiando también su forma de ejecución y por eso necesitamos capacitarnos. La asistencia médica, es decir, todo lo relacionado a mi seguridad social, un medio ambiente sano, es decir, ese contexto físico en el que yo me encuentro laborando, que tenga esas acciones mínimas requeridas para que yo pueda tener un desarrollo estable de mi trabajo. El deporte, la parte del clima laboral, tiene que ver también con esas pausas activas que nosotros podemos desarrollar, y el derecho de los niños y adolescentes, haciendo énfasis a la parte del trabajo infantil. Entonces, teniendo en cuenta esta información, que aunque mínima, podemos desarrollar lo que es el Foro Estado Social de Derecho, en el cual debemos dar respuesta a estos 4 ítems, que es el concepto social de Estado, qué significa Estado social, cuáles son las características de un Estado social de derecho, y si considera que Colombia cumple con las condiciones para ser un Estado social de derecho. Eso lo realizamos de manera individual dentro de la plataforma, donde nos dice Foro Estado Social de Derecho. Y la siguiente, la última, es una presentación que ustedes deben hacer teniendo en cuenta como tal esta serie de derechos. ¿Qué nos dice? Debemos dar respuesta a estos interrogantes y hacer una identificación dentro de los contextos más cercanos que tenemos, que es el social y el familiar. Si hay alguna de estas alternativas, es decir, alguna de estas situaciones se presentan dentro de nuestro contexto familiar más cercano, es decir, si alguna persona que conozcamos, familiar o amigo, está sufriendo alguna vulneración en su lugar de trabajo, cómo se está presentando y cuál es de pronto la alternativa que ustedes creen que se pueda llegar a restablecer ese derecho. Como nos dice que es una presentación, debe llevar título, introducción, el cuerpo, que son las preguntas y las soluciones propuestas, es decir, las respuestas a estas preguntas y la solución que ustedes plantean hacia esa posible vulneración de derechos que tiene esa persona, ese familiar, las conclusiones y referentes bibliográficos. Referentes bibliográficos en caso de que usted, bueno, acá nos dan un video que podemos ver para la ejecución de esa actividad, ese sería el referente bibliográfico o el material de apoyo que ustedes tienen en plataforma para poderlo ejecutar. Entonces se entrega en presentación PowerPoint, ustedes lo cargan en la plataforma, no hay límite de entrega, pueden hacer 3, 4, 5 páginas de PowerPoint y es perfectamente válido. Y eso lo entregan donde dice presentación, que es la última evidencia de las que son de la competencia ejercer derechos. Entonces, chicas, esas serían las evidencias que ustedes tienen dentro de la competencia. A Liz creo que ya no le falta ninguna, si no estoy mal. Entonces yo creería que por tarde mañana ya te estoy calificando para que pues tengas la competencia aprobada. Y Jenny, una vez pues puedas terminar las que te quedaron pendientes, te evalúo inmediatamente. Yo creería que dentro de la primera semana de agosto ya estarías totalmente al día con mi competencia para que pues te puedas dedicar directamente a las que te hagan falta por validar y aprobar. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, chicas, alguna inquietud. No, profe, muchísimas gracias. Gracias por la explicación que nos dio, gracias por lo de la información sobre las pruebas CIT. Su merced, si me hace el favor de regalarme los daticos de para lo de las pasantías, a ver si voy arreglando como por ese ladito, como para quedarme, si me haga falta algo, pues ya sería algo muy mínimo. Escríbeme al WhatsApp, te voy a escribir acá mi número porque es que en ese momento realmente no acuerdo si yo tengo el grupo de ustedes. 321, 4. Yo el documento, ¿listo? Sí, señora. Listo, perfecto, chicas. Entonces, pues no siendo más, muchas gracias por la atención prestada, por la participación en la sesión. Ya en un momento les cargo la grabación y pues que tengan una feliz noche, chicas. Gracias, profe. Dios la bendiga. Chao. Que descansen, hasta luego.